Hola, ¿qué tal a todas, a todos? Bienvenidos a una emisión más del podcast Con Causa Natura. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante. Vamos a hablar sobre el coronavirus y la relación que guarda con la degradación del medio ambiente y la pérdida de biodiversidad. Para ello, en esta ocasión será NOSA, una red de organizaciones ambientales que trabajan en la conservación de ecosistemas terrestres y marinos y en la gobernanza ambiental del noreste de México, la que fungirá como moderadora de esta charla. Entonces, me gustaría presentarles a Gina Chacón. Ella es coordinadora de política pública del programa México de Wildlands Network e integrante de NOSA. Bienvenida, Gina. Muchas gracias, Benjamín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y también, bueno, quisiera presentarles a los expertos que nos estarán acompañando. Quisiera presentarles primero al doctor Gerardo Susán. Gerardo, bienvenido. Hola, muchas gracias. Buenas tardes, buenos días, buenas noches y gracias por la invitación. Y también quisiera presentarle al doctor Rafael Ojeda Flores. Cabe señalar que ambos trabajan en el Laboratorio de Ecología de Enfermedades y una Salud y pertenece a la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM. Bienvenido. Hola, gracias por la invitación. Muchas gracias a todos y bueno, con mucho gusto, interés de escucharlos. Le pasaré entonces el micrófono a Gina Chacón para que en nombre de NOSA nos platique primero quiénes conforman esta red de organizaciones y su interés en hablar el día de hoy de este tema tan coyuntural y de gran relevancia para todos. Y posteriormente nos apoye a moderar esta plática. Muchas gracias, Benjamín. Muchas gracias pues a nuestros invitados por acompañarnos el día de hoy. Nos parece que su presencia para hablar del COVID y precisamente pues desde su perspectiva y su expertise nos va a ayudar muchísimo. Y para empezar, pues me gustaría presentar a la organización NOSA. NOSA, que el nombre completo es Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental. Es un grupo de organizaciones que surge, bueno, las organizaciones ya estaban, son pues grandes referentes de la conservación en México, principalmente en la región del noroeste. Y esta, digamos, unión, este grupo surge hace aproximadamente 4 años y para ser exacta, son 7 organizaciones ambientalistas. Me parece importante aclarar que somos apartidistas y sin fines de lucro, que trabajamos con distintos enfoques en la conservación de ecosistemas terrestres y marinos y en la gobernanza ambiental del noroeste de México. Actualmente, pues, NOSA lo conforman, pues, ahora quienes nos invitan, justo Causa Natura, también el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Noroeste, Centro de Colaboración Cívica, Defensa Ambiental del Noroeste, DAN, Pronatura Noroeste, Sociedad de Historia Natural Niparajá y Wildlands Network Programa México, de quien soy colaboradora ahora. Y pues bueno, pues justo para empezar ya a charlar con ustedes y aprovechar al máximo su presencia, doctor Gerardo Susán, nos gustaría comenzar pues preguntándole ¿cuál es la relación que existe entre conservación del medio ambiente, biodiversidad y justamente ahora la pandemia que estamos viviendo en estos días, COVID-19? Adelante, por favor. Gracias. Bueno, efectivamente hay una relación fuerte que pareciera que no, porque dices, bueno, un mercado extrajo a lo mejor algún murciélago, extrajeron pangolines o alguna extracción y sale un virus que nos está afectando y nos tiene paralizados a nivel mundial. Pero la situación es más profunda que esto, ¿no? Es una serie de elementos que se dan en el deterioro de los ecosistemas a nivel mundial. Tenemos un deterioro constante, la reducción de hábitats, estamos reduciendo la diversidad a nivel mundial y se están perdiendo muchas especies, están perdiendo servicios ecosistémicos y se están colapsando muchos servicios que nos dan oxígeno, agua potable, que nos da salud, ¿no? Entonces está perdiendo la biodiversidad funcional y muchos de estos elementos tienen que ver con la salud. Y cada vez que estamos fragmentando, cada vez que estamos perdiendo el hábitat, se están reduciendo los hábitats disponibles para las especies nativas, para las especies silvestres, y se empiezan a enfrentar a
especies domésticas, a especies ferales y a la frecuencia con el ser humano. Entonces, estamos incrementando en todas partes del mundo la frontera animal silvestre, animal doméstico, humano, de tal manera que se están acelerando procesos de transporte de enfermedades y de saltos taxonómicos. Entonces, cada vez hay más reportes de zoonosis que se transmiten, bueno, por animal, nosotros compartimos muchas enfermedades con muchos animales, y estas zoonosis están reportándose más frecuentemente donde se están colapsando los ecosistemas. Y los coronavirus son precisamente uno de los grupos de virus que, bueno, como muchos microorganismos, están respondiendo a estos cambios ambientales. Estamos invadiendo nichos, estamos invadiendo espacios, las especies están entrando en estrés, las especies están entrando en pérdida de recursos para su supervivencia, se deterioran los sistemas inmunes de muchas especies, y entonces empiezan los parásitos, virus, bacterias, protozoarios, ¿no?, a saltar de hospedero. Y ahorita estamos en un evento muy importante a nivel mundial, que es el salto de hospedero. Entonces ahorita somos un hospedero nuevo para este virus, y un hospedero que desafortunadamente estamos en todo el mundo y tenemos una capacidad de movilidad en todo el planeta. Entonces estamos distribuyendo la infección a unas tasas sin precedentes y estamos viviendo una pandemia. Entonces, pues realmente es una serie de factores que tienen que ver con el deterioro de los ecosistemas, ¿no?, por todas partes. Claro, claro. Gracias, doctor Susan. De alguna manera ya lo mencionó en su respuesta previa, pero nos gustaría si pudiera ampliar un poco más y explicar a un público quizás todavía más amplio los factores que sí favorecen entonces este fenómeno de zoonosis, ¿no? Y que actualmente pues estamos padeciendo en cualquier lado de este planeta, Ok. ¿no? Para tenerlo un poco Sí, mira, hay más muchos claro. factores. Ok, perfecto. Sí, de hecho, se reconocen muchos factores, ¿no? Desde el cambio climático es uno de ellos, que es consecuencia de todos los demás, de la deforestación, de poca capacidad de captura de dióxido de carbono, y entonces está acumulando dióxido de carbono, está cambiando el clima, y esto también ha cambiado los patrones de distribución de las especies, y sobre todo se estima que muchas de las enfermedades transmitidas por vectores van a ser más sensibles a estos cambios, ¿no? Entonces los vectores van a cambiar sus patrones de distribución y se van a presentar enfermedades. Entonces está muy asociado cambio climático, está asociado la contaminación de bastantes elementos, desde metales pesados hasta muchos organofosforados, muchos fertilizantes, insecticidas, pesticidas, que están llegando a muchos lugares donde están los animales silvestres, en muchos hábitats, se están permeando esa contaminación y está generando problemas en los mismos animales. Todo lo que hemos estado viendo con estas aproximaciones integrales, que así como nosotros nos estamos enfermando, también muchos animales se están enfermando. Entonces vemos brotes y epizotias, se llaman, en los animales, en varias partes del mundo. En el mar hay mamíferos marinos que están infectando por nuestras actividades humanas, ¿no? Estamos contaminando o estamos llevando, por ejemplo, perros ferales que están en contacto con animales, con mamíferos marinos, y se están transmitiendo enfermedades, igual que gatos ferales están pasando diferentes parásitos a los mamíferos marinos. Entonces, nuestro impacto ya no nada más es terrestre, sino es un impacto marino, es un impacto en todos los ecosistemas, el suelo, aire, agua, tierra, de tal forma que hay contaminación, deforestación, pérdida de hábitat. Y otro factor muy importante es la pérdida de la diversidad, ¿no? Esa pérdida de diversidad se ha relacionado con también procesos de emergencia, ¿no? Y otro factor que está muy fuerte es cómo hacemos el manejo de las áreas, cómo estamos produciendo los alimentos, cómo estamos, tanto agrícolas como ganaderos, cómo confinamos a los animales, cómo es esa relación y el manejo de los animales, de tal manera que se pueden perpetuar ciertas infecciones bajo ciertas condiciones y pueden hasta mutar. Entonces, se ha visto que hay muchas enfermedades que tienen que ver animales domésticos, animales silvestres, hombres. Entonces, están generando una serie de cambios que se dan desde transmisión directa de animales silvestres al hombre, de transmisión con otras especies de intermediarios como los animales domésticos y el hombre, y se genera una serie de escenarios en varias partes del mundo que precisamente están reflejando, y muchas enfermedades, unas virales, bacterianas, muchas transmitidas por agua. Entonces, como que hay muchos elementos que tenemos que reconocer que la salud de los humanos está muy relacionada con la salud de los animales y la salud de los ecosistemas. Entonces, un poco por eso la relación completa de integridad ecosistémica, de función ecosistémica, de diversidad,
que tenemos que tomar en cuenta para la salud y para entender estos fenómenos como los que están pasando ahorita. Gracias. Esta perspectiva nos ayuda también a insistir en la amplitud y en la interconexión que existe, no solamente ver esta pandemia como un evento aislado que surgió en cierto punto del planeta, Exacto. sino estar muy, muy, muy conscientes de que que son procesos que están, como mencionaba, interconectados y que bien se reflejan en la salud de nuestro ecosistema y todas las alteraciones que pues ha tenido, pues gracias a las acciones de los seres humanos, ¿no? Y bueno, en este sentido quisiera preguntarle al doctor Rafael Ojeda, pues hay desde la perspectiva del gobierno, digámoslo así, y en particular desde la política pública, es donde se deben de empezar a trazar ciertas acciones. Por ejemplo, para tener planes de prevención y afrontar en un futuro enfermedades como esta. Desde su punto de vista, doctor Rafael, ¿cuáles son estos puntos donde la política pública debe poner su atención? Yo creo que la respuesta para eso, tengo dos respuestas, la corta y la larga. La corta es sumamente corta y se llama conocimiento. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Y bueno, la respuesta larga puede ser muchísimo más elaborada, ¿no? Es importante reconocer, enmarcado en lo que ha mencionado Gerardo, que esto es un fenómeno complejo. El surgimiento de enfermedades, yo lo podría partir en dos, ¿no? O sea, la aparición de la enfermedad, el surgimiento y después su expansión. Hay muchísimas enfermedades que aparecen, que brotan en algún lugar, que por estar muy aislado o por aparecer en un grupo de organismos que pueden ser animales, ya sean domésticos, silvestres, o los propios seres humanos, por el grado de aislamiento, no se expande la enfermedad y se autocontiene, ya sea por el tamaño de la poblacional o por lo aislado de ese grupo. Y no nos enteramos, pero es algo que ocurre de manera, digamos, relativamente seguido, ¿no? Que ocurre el surgimiento de enfermedades. Nos damos cuenta cuando estas enfermedades alcanzan proporciones epidémicas que pueden llegar a ser locales o globales, como esta, ¿no? Que en el momento ya le llamamos pandemia porque ya alcanzó a todo el planeta y, bueno, la relevancia trasciende más allá de la cuestión de la salud hasta cuestiones que tienen que ver con economía, que tienen que ver con política, que tienen que ver con cuestiones sociales. Entonces, esto pone de manifiesto la enorme necesidad del trabajo conjunto de muchísimas áreas, no nada más las biológicas, sino es muy importante también las áreas sociales, las áreas humanísticas y evidentemente las cuestiones de política pública. Gerardo y yo pertenecemos al área de la academia, ¿no? Trabajamos en ciencia con esto y hemos coincidido en que también esta falta de conectividad, hay muchos elementos interesados que deberían interactuar de manera más fuerte. Están, como la que tú representas, las organizaciones no gubernamentales, son un grupo de gente interesada en el mismo bien que nos interesa a nosotros, que es la integridad de la naturaleza en su más grande expresión, y todas las servicios y funciones que están asociadas con esa integridad. Está la parte de la academia y está la parte de la gobernanza, ¿no? De la gente de la política pública, que es lo que me preguntabas. Y yo creo que ahí es donde está el problema, en la falta de comunicación, que históricamente también creo que nos ha llevado a privilegiar los enfoques reactivos. Cuando aparece un problema, siempre, y no nada más de índole de salud, que es lo que nos tiene platicando hoy, pero si lo pensamos, otro tipo de índole también, los esquemas tienden a ser reactivos. Entonces, los esquemas preventivos son menos costosos, pero sus beneficios no se logran sopesar de manera anticipada. Entonces, creo que ese es el punto, ¿no? Necesitamos generar información de toda índole, conocimiento de todas estas ramas, las biológicas, las ecológicas, las epidemiológicas, las médicas, las sociales, y todas tratar de buscar esa convergencia con esquemas de política pública, que ahorita es difícil de convencer a la gente, pero creo que sí es importante reconocer que hay que reaccionar. Estamos en medio de un problema y hay que atenderlo como tal. Pero creo que la enseñanza futura que tiene que permanecer es la de prevenir, y la mejor manera de prevenir las cosas es entenderlas. Y estos, al ser fenómenos complejos, es difícil de entender. Por eso trabajamos tantas personas con tantas
perspectivas científicas tan distintas. Y ahora, bueno, creo que en el futuro lo que tendremos que hacer es seguir trabajando en esta comprensión de la forma en la que interactúan los diferentes elementos. Nosotros podemos aportar desde los que estudiamos, que son pues, los animales silvestres, los sistemas biológicos, las alteraciones en los ecosistemas, la forma en la que se cambian la interacción de los hospederos, que pueden ser los animales silvestres o los domésticos, y nuestra participación como sociedades humanas altamente distribuidas e interconectadas, pero pues sí necesitamos tratar de permear más hacia las otras áreas que me solicitabas en la pregunta. Y creo que ahí falta atender estas líneas, estos puentes de comunicación, que creo que son muy escasos. No digo que no existan, pero son escasos y habría que trabajar en ellos. Creo que, pues no quiero pasarte la pelota, pero creo que justo las personas que están trabajando en los sistemas no gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, son justo las que están en medio y que podrían ayudar a comunicar las perspectivas de repente muy científicas, muy técnicas, muy englobadas en la academia, con las políticas muy englobadas pues en cuestiones de corta visión, de visión a corto plazo. Regularmente son sexenales y eso también es un problema que impide que se planee hacia futuro cómo trabajar en la prevención. Y regreso al inicio, es la generación de conocimiento que favorezca la comprensión de lo que ocurre y que nos permita generar mecanismos de intervención, pero previos a que ocurran. Y lo hemos identificado más o menos. O sea, esta es lo que decía Gerardo, ¿no? Es la transformación de los ecosistemas, es la forma en la que producimos alimento, la forma en la que lo comercializamos, la forma en la que consumimos lo que comercializamos, la forma en la que desechamos la basura que nos quedó después de nuestro consumo y la forma en la que a lo mejor estamos abusando de una manera muy exacerbada de los servicios que proveen los ecosistemas, incluidos los servicios de amortiguamiento de enfermedades, como el que nos tiene aquí, ¿no? Claro, muy interesante lo que está planteando, porque estos esquemas de preventivos tan necesarios y justo este conocimiento, pero además trabajo interdisciplinario, como bien lo señalaba, ¿no? Precisamente para aportar evidencia, para aportar propuestas claras de una política pública que nos lleve a fortalecer pues estas medidas, estos programas. Ahora quisiera dar un poquito un giro en esta charla y pues para poder conocer su opinión y su expertise desde el área en la que trabajan. Doctor Gerardo Susan, pues actualmente, bueno, no actualmente, desde hace mucho tiempo las áreas naturales protegidas en México, pues se han convertido en estos espacios únicos para la conservación de la biodiversidad y pues digámoslo así, ya son el último refugio natural para la supervivencia de la vida silvestre, ¿no? Desde su perspectiva y su campo de trabajo, ¿cuál es la importancia de estos espacios para la salud y la conservación de los ecosistemas? Bueno, efectivamente, las áreas naturales protegidas representan, me parece que por ahí del 12% en el territorio nacional, y otros países tienen 20, 25, 30%, que la verdad deberíamos de incrementar esa superficie. Es una superficie destinada a la conservación en zonas muy importantes de conservación de diversidad, en zonas importantes de grupos endémicos, de muchas especies que están en peligro, y sabemos que tienen en sí per se una riqueza cultural, natural, biológica, histórica, que hay que defender y proteger, ¿no? Y además que ofrecen muchísimos servicios ecosistémicos, desde captación de agua, cuencas muy grandes que pueden estar manteniendo una serie de ecosistemas y de grupos de especies que son fundamentales para ciertos biomas en todo el país, son importantísimos, ¿no? Y obviamente están ofreciendo una serie de servicios de amortiguación de plagas, de servicio de amortiguación de brotes de enfermedades, están controlando muchísimas cosas y regulando el clima, están regulando la diversidad del suelo. Entonces realmente hay una serie de elementos muy importantes por los cuales tenemos que conservar. Pero tampoco tenemos que perder de vista que las especies silvestres también se pueden mantener en ciertos fragmentos de vegetación de diferentes índoles, ¿no? Lo que se llama
En la matriz de paisaje hay muchos fragmentos de vegetación y además de diferentes tipos de suelo que podrían permitir especies silvestres. Entonces, realmente lo que necesitamos es hacer una combinación de elementos estratégicos de conservación de estas áreas naturales protegidas de gran alcance, más una serie de estrategias de conservación en pequeños fragmentos de vegetación en diferentes partes del país y con usos de suelos sustentables, de tal manera que enriquezcamos la diversidad biológica de alimentos, la diversidad biológica de todos los microorganismos del suelo, para que la diversidad de especies se esté manteniendo en varios sistemas. Y la verdad es que ese tipo de estrategias integrales están siendo reconocidas como los mejores para mantener a largo plazo tanto la diversidad como la producción de alimentos. Entonces, yo creo que hay que trabajar en los dos puntos y en todas partes se ofrece este servicio si es que mantenemos la diversidad de tanto alimentos como la diversidad de especies como se mantienen en las áreas naturales protegidas. Entonces, yo creo que son fundamentales e importantes. En realidad, lo que nos acaba, por supuesto, de comentar estos espacios. Y justamente con lo que nos comentaba hace un momento, a veces es complicado comunicar a la población, comunicar a distintos públicos la importancia de estos espacios, justamente para conservar un equilibrio y para tener una salud, no solamente del medio ambiente, sino como también que las propias áreas naturales protegidas se encuentren vulnerables, se encuentren amenazadas por industria, por actividades mineras, se encuentran amenazadas por la tala, por la caza ilegal, ponen también en riesgo directamente la salud y la supervivencia de las propias comunidades que estamos alrededor. Desde las grandes urbes también se piensa que, pues bueno, están alejadas y que están allí como espacios intocables y que alguien más cuida de ellos, ¿verdad? Pero es complicado comunicar esto y comprender que son parte de nuestra salud, ¿no? De la salud de los individuos, de las comunidades. Y por eso también nos interesaba mucho que nos pudieran compartir, ¿no? Desde su expertise, desde su área de estudio, cómo ven este rol de las ANPs. Y quisiera hacer la misma pregunta entonces al doctor Rafael Ojeda. El rol de las ANPs precisamente en la salud y en el equilibrio ecológico. Si nos puede dar una opinión para compartirla con toda la audiencia. Sí, con gusto. Yo creo, o sea, yo entiendo las áreas naturales protegidas como una estrategia de conservación que creo que no es la peor, tampoco es la ideal, pero es la mejor que tenemos hasta el momento. La que yo considero que sería la ideal es aquella estrategia de conservación basada en las funciones, pero volvemos al punto de que identificar las funciones, los roles, los servicios ecosistémicos es a veces más complicado, ligado con lo que estabas diciendo, pues si de repente la gente no logra captar ese concepto de las funciones, de los servicios, mucho menos vamos a lograr establecerlo como la base de la conservación. Entonces, creo que eso sería lo ideal. Pues hay información científica que soporta que de un efecto cascada, si uno conserva las funciones, por ende conserva las regiones terminan conservando especies y a las especies terminan conservando individuos y sus genes, ¿no? Que pues se huele de todo de manera integral. Es complicado. Entonces, la segunda cosa mejor que tenemos es conservar áreas grandes, ¿no? Pero igualmente también tienen sus lados complicados, ¿no? Esta cuestión que de repente la visión del ser humano, lamentablemente, creo que es muy utilitaria. Entonces, algo que está nada más resguardado, apartado y no está siendo utilizado de una manera que el ser humano lo perciba de manera inmediata, no lo puede comprender, ¿no? Entonces lo termina viendo como algo que está ahí y yo he escuchado a figuras públicas de política y de otra índole haciendo referencia como áreas desaprovechadas, porque no están produciendo comida, ¿no? Pero están produciendo todo lo que soporta la comida, ¿no? O sea, están produciendo todo lo que ya enlistó Gerardo, el aire, el suelo, el agua, la captación de contaminantes, la captación de CO2, proveyendo oxígeno, amortiguando la erosión del suelo, favoreciendo las interacciones ecológicas y evolutivas de las especies, etcétera, ¿no? Simplemente es complicado comunicar esto y por ello de repente la gente las llega a catalogar como espacios ociosos cuando son completamente lo contrario, son la base del
de la manutención de la vida entera, ¿no? Entonces, eso es algo en lo que tendremos que trabajar todos, que la gente logre pues reconocer como lo que son. Y siempre he tenido yo este pensamiento que, pues si uno se enfoca en las comunidades humanas, las de cualquier parte del mundo, pero las nuestras, las comunidades antiguas o las comunidades que les llaman ahora como comunidades originarias, la forma en la que esa multicultura que existe en nuestro país se relaciona con las áreas naturales y las formas de vida que ahí habitan, es buena, ¿no? O sea, es como están en relación con sus sistemas naturales. Pero el grado en el que nos hemos aislado en grandes ciudades hace que no sea fácil que las nuevas generaciones integren ese pensamiento de dependencia. Creo que la palabra que me gusta es dependencia. Si nosotros logramos reconocer la total dependencia que tenemos hacia la conservación de las áreas naturales y lo que allá adentro habita y las interacciones que allá adentro ocurren, pues podremos reconocer su valor y participar en su conservación. Y eso creo que es justo lo que se ha perdido y es muy raro encontrarlo ya en las generaciones modernas urbanas, ¿no? Que no las ven, que no las conocen, que no las... y por ende no las valoran. Y hasta cierto punto yo diría que no es tan su culpa, porque uno acaba valorando lo que conoce. Entonces, el plano en el que tenemos que trabajar es en darlas a conocer. Y bueno, eso es un trabajo enorme, ¿no? Darlas a conocer y sus funciones. Bueno, el Estado mexicano tiene las dependencias pues encargadas para esto y bueno, lamentablemente, si de por sí carecían de los recursos y el reconocimiento suficiente, pues ahora estamos viviendo un desprestigio de estas funciones en donde estamos perdiendo pues la capacidad también de soporte financiero para mantener estos esquemas tanto de conservación como de comunicación. Creo que la comunicación es fundamental. La comunicación de la relevancia que tienen estas áreas naturales. Pero sí invitaría, y con eso cierro esta parte, a no dejarlo en el área, sino creo que el énfasis es lo que vive en el área, ¿no? O sea, de nada sirve el área de un bosque vacío, puros árboles, si adentro no están las especies que están interactuando entre sí y con el suelo, con las especies de plantas, de hongos, con los microorganismos, con los mecanismos de remoción de materia orgánica y la provisión de toda esta cuestión de ciclos, tanto de energía como de materia. Es complicado de enseñarlo, pero lo enseñan en la primaria. Entonces simplemente habría que reforzarlo. A mí me lo enseñaron desde primaria y tendríamos que reforzarlo en la secundaria, en la prepa, en todas las carreras se debería reforzar que existen estas interacciones que son las que nos hacen dependientes de que las áreas naturales estén ahí. No sé si eso aporta a la pregunta. Sí, totalmente, aporta mucho y creo que sí enfrentamos un reto, no creo que sea de los últimos años, pero es un reto constante de cómo comunicar los beneficios que da la sociedad y en sí mismo el valor intrínseco que tienen estas áreas, la conservación del ambiente y todos los procesos y servicios ambientales que nos proveen vida, ¿no? Que nos proveen la posibilidad de estar respirando y estar vivos y dentro de lo que cabe sanos, ¿no? Justamente en uno de los puntos a los cuales se acaba de referir, pues bueno, quisiera llevar un poco la charla a esta arena y es sobre todo a un tema que ha cobrado relevancia, pues relevancia mediática más bien en las últimas semanas y se relaciona con la reducción del presupuesto público en distintos sectores de la Administración Pública Federal, pero en el caso que nos interesa y que nos ocupa en esta conversación es la reducción del presupuesto en el sector ambiental. Si vemos esto, no es una cuestión nueva, digamos, que sea particular de este gobierno. En los últimos 2 sexenios ha habido una reducción constante del presupuesto público para el cuidado del medio ambiente. Y pues bueno, me gustaría que nos pudiera ampliar un poco más su opinión y en particular para saber desde su mirada qué es necesario hacer para empezar a levantar conciencia sobre los riesgos que implica esta reducción de presupuesto para la pues, degradación de los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad y pues bueno, es un hecho que se necesitan recursos públicos también para mantener esto vivo. ¿Esto conmigo o con Gerardo?
contigo primero y después con Gerardo también. Nos interesa ambos puntos de vista. Sí, claro. Nada más preguntaba por el orden. Híjole, un tema verdaderamente espinoso, ¿no? Yo creo que es sumamente importante y controversial por muchos sentidos. Yo, en mi muy particular forma de ver las cosas, creo que un paso importante que tendríamos que hacer como sociedad es tratar de alejarnos de las posturas tanto ideológicas como políticas. No creo que se ha privilegiado eso, la postura de, independientemente de quién esté ahí, si es de un partido o de otro, de una ideología o de otra, creo que lo que no se ha privilegiado es, pues, con lo que mencionábamos hace rato, falta privilegiar el conocimiento y la comunicación del conocimiento relacionado con estos servicios, con estas funciones que proveen las áreas naturales, que proveen los... Esto es una cosa de todos los días en en área de estudio, de decir que México es un país megadiverso. Y pues por ahí en otra charla en la que coincidía con Gerardo, resultó que nos hicieron ver que aunque nosotros lo digamos todos los días, el público en general no tiene tan claro este concepto de qué significa megadiverso y por qué México es uno de un pequeño puñado de países sumamente privilegiados por serlo. Entonces, faltaría reconocer eso y sobre todo actuar en consecuencia, pero desde todas las líneas. Actuar en consecuencia me refiero desde la postura individual de cada persona, que parta del reconocimiento y el orgullo de pertenecer a un país que tiene estas características, que te permita valorarlo y que te permita cuidarlo cuando entiendes que tu vida depende de ello. Y ir escalando a niveles colectivos hasta alcanzar a los de representación popular, que ahí están las personas que pertenecen a los partidos y a las organizaciones gubernamentales, que sin meternos en nombres, pues muchas veces terminan atendiendo a intereses comerciales, mencionabas hace rato la minería, por decir uno de los múltiples ejemplos, o terminan atendiendo a intereses ideológicos de los recursos financieros que siempre son finitos, ¿no? El hecho de que los recursos sean finitos sí es esta cuestión de la visión de los comunes, de pues no todo alcanza para todo y bueno, hay que privilegiar ciertas cosas a las que vamos a canalizar el recurso. Lamentablemente, pues muchas veces los recursos se canalizan hacia cuestiones que son inmediatas y la conservación de los ecosistemas es algo que provee muchísimos beneficios, pero que toma un tiempo poderlos ver. Entonces, es más fácil ver algo que se puede construir en 2 días, no sé, en unos años, y dejarlo ahí para que la gente lo vea, porque lamentablemente eso sí se reconoce, porque es más fácil. Y no culpo a la gente ni que lo reconozcan ni los que lo favorecen. Entonces, creo que el esquema estaría en cambiar la forma en la que se valoran y perdón por ser repetitivo, pero en la forma en la que se comunican estos valores, porque creo que esa es la clave, en la medida en la que en todas las áreas de organización, desde arriba del gobierno y desde abajo a nivel individual, uno se siente orgulloso de lo que tiene y lo quiera conocer, lo vea, lo valore, lo viva y nos lleve a reconocerlo y a cuidarlo, a final de cuentas. Cuidarlo en el sentido más completo. Se cuida cuando lo investigas y cuando reconoces qué lo daña y reconoces los mecanismos que te permiten disminuirlo y en alguna medida hasta corregirlo. Yo terminaría diciendo que de repente hablamos mucho de la importancia de la conservación de los ecosistemas y yo creo que estamos en un punto en el que tendríamos que empezar a trabajar más hacia la recuperación, o sea, que es más allá de conservarlos, porque conservar es lo que nos queda y necesitamos más de lo que nos queda. Eso quiere decir que necesitamos recuperar parte de lo que hemos perdido. Entonces, para incrementar esos números, Gerardo hablaba de 12% y hay países que tienen 40%, ¿no? Entonces, tendríamos que caminar hacia números más altos, sobre todo si somos y reconocemos que lo somos un país megadiverso. Así es, todo, varios retos y acciones que deben de implementarse. Y en ese sentido, doctor Gerardo Susán, nos gustaría conocer su opinión. En particular, le hago una pregunta. ¿Qué está en riesgo con esta disminución de presupuesto destinado a la conservación, al cuidado del medio ambiente? Es una pregunta Yo creo que sí. amplia, pero...
Sí, 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 se puede abordar de muchas formas. Ujú. Un poco retomando lo que decía Rafael, yo creo que ha habido una serie de presiones históricas, filosóficas, económicas, de desarrollo, de propiedad y todo eso, que ha habido una presión a los ecosistemas en todas las culturas muy fuerte, ¿no? Y unas más, otras menos, y culturas extractivistas, ¿no? Que han favorecido la pérdida de esos ecosistemas naturales, ¿no? Y unas hasta se han hecho con buena intención, como la Revolución Verde, donde se fomentó el cultivo de trigo, de maíz en muchas partes, se deforestaron zonas para proveer alimento a nivel mundial, y que con buenas intenciones, pues estamos viendo y pagando muchos de de esas buenas intenciones que han pasado. Entonces yo creo que hay muchas presiones por todas partes. Y como dice Rafael, yo creo que hay que retomar la comunicación de lo importante en la vida, de lo importante en la ciencia, reconocer el conocimiento como un valor este, muy, muy importante para el desarrollo de las sociedades, pero el desarrollo más armónico, ¿no? Y yo creo que por ahí es por donde debemos estar trabajando, ¿no? Un poco por empezar a conocer la ciencia, empezar a conocer el valor local, el valor de las comunidades, de las regiones, el valor de las comunidades indígenas, de los sistemas de producción alternativos, empezar a reconocer una serie que se premien todos estos sistemas locales, para empezar a reforzar tanto la diversidad, el sentimiento de pertenencia de las diferentes comunidades, y reforzar este tipo de elementos para que realmente se empiece a replantear qué es lo importante, porque yo creo que no se ha puesto claro. Yo creo que ahorita es una buen momento, ¿no? Lo que está pasando es que la salud está en una cuerda floja por todos estos colapsos ecosistémicos. Y si antes había esfuerzos de conservación, y como dice Rafael, a lo mejor son abstractos, ¿de qué me sirve conservar esto y cómo va a afectar en mi vida y todo eso? Pues ahorita ya tenemos la respuesta, ¿no? Ahorita ya tenemos la respuesta de que la salud está comprometida. Tu salud, la salud de nosotros, la salud de un colega en China, en Alemania, en India, en África, están colapsando, y muchos precisamente por esta presión a los ecosistemas. Entonces yo creo que ahorita es el momento de replantear la conservación con este enfoque de salud, ¿no? Es un tema que a lo mejor no se había trabajado mucho, pero creo que es ahorita una muy buena oportunidad para reconocer que la salud está dependiendo de todo esto. Entonces ya no tenemos que hacer una conservación completamente nueva, una forma de trabajar y de producir alimentos, una forma de replantearnos todo. Y obviamente también tenemos que rehacer una forma de replantear los recursos, ¿no? Y priorizar cosas que tienen que ver con el bienestar, la seguridad alimentaria a largo plazo y el bienestar social, ¿no? Y de los ecosistemas. Entonces yo creo que hay muchas corrientes que están convergiendo a esto, y creo que es sobre todo un momento para poderlo promover, ¿no? Y sí, replantear a que se destinen recursos a otras cosas que son prioritarias, ¿no? Claro, ver como prioridad el cuidado de la naturaleza como parte de la salud y de la salud integral de los seres humanos, de las comunidades, de la vida silvestre en sí misma. Pues vamos acercándonos al término de esta charla, pero antes me gustaría pues conocer algunas últimas reflexiones sobre o comentarios finales que tengan sobre la pérdida de la biodiversidad y los riesgos que ello tiene para la salud. Sé que hemos hablado y se han planteado puntos bastante interesantes. Me gustaría contar con unas reflexiones finales. Podemos empezar, Gerardo, Susan, también por Sí, estas palabras para cerrar. perfecto. Bueno, yo creo que el término de biodiversidad es un término que a veces se ha usado, abusado o subutilizado en los medios, y la verdad es que la biodiversidad incluye la diversidad genética, la diversidad de especies y la diversidad de ecosistemas. Entonces, todas las manifestaciones de la vida son importantísimas, ¿no? Y esa diversidad genética es fundamental para que muchas especies puedan sobrevivir. Se están perdiendo poblaciones, se están extinguiendo poblaciones de animales silvestres, de plantas silvestres a nivel mundial, aunque no se extingan, pero está perdiendo mucha diversidad genética, y aparte están los procesos de extinción. Entonces tenemos una serie de procesos que están llevando y colapsando la diversidad genética, la diversidad de especies, la diversidad de ecosistemas, y se están colapsando funciones integrales. Y entre ellas, esas funciones integrales, pues están los servicios de regulación.
y esos servicios de regulación como son el control de plagas, el amortiguamiento de enfermedades, pues se están perdiendo y estamos viviendo precisamente un colapso mundial precisamente por las pérdidas de estos servicios. Entonces yo creo que efectivamente la diversidad la tenemos que replantear como salud, la tenemos que hacer equivalente a salud. La diversidad tenemos que entender como alimentos, la diversidad tenemos que entender como una cuestión casi que hay que tenerla en cuenta como sagrada. Yo no quiero usar esos términos, pero son conceptos que tenemos que empezar a conocer como valiosísimos para nuestro bienestar. Entonces yo creo que la diversidad es fundamental para todo, ¿no? Aparte que hay muchos procesos que se han visto que la diversidad, tanto genética, de especies, están amortiguando muchas infecciones y se tienen las rutas y se tienen todos esos procesos, pero en conjunto sabemos que de ellos, de nuestra vida depende de esta integración, ¿no? ¿Algún comentario final, doctor Rafael Ojeda, a la luz de esta problemática que estamos padeciendo a nivel mundial? Y bueno, la pérdida de la biodiversidad y los riesgos en la salud. Claro, con todo gusto. Coincido completamente con lo mencionado ahorita. Y bueno, creo que además de estos niveles de biodiversidad, yo me gustaría también añadir uno que de repente es muy difícil de ver y muy importante, que también es la diversidad de las interacciones. Porque cuando perdemos esas interacciones, es difícil de ver porque no se ven. Cuesta mucho trabajo ver cómo interactúan las propias especies, cómo interactúan sus genes, cómo interactúan ellas con los ecosistemas y cómo todas estas cuestiones dinámicas tan complejas son las que mantienen pues los servicios todos, entre ellos el que nos tiene hoy platicando, que es el de mantenimiento de la salud, en el sentido más amplio. Y puede ser muy, muy insidioso la pérdida de las interacciones porque no la vemos, no vemos las interacciones, si no las estudiamos a detalle no las vemos, si las perdemos, cuesta trabajo reconocer su pérdida hasta que vemos los efectos, y hoy lo estamos viendo, ¿no? Esa modificación de las interacciones de lo que ocurre dentro de la diversidad biológica se está manifestando a través de una enfermedad de proporciones pandémicas, ¿no? Entonces, es este reconocimiento el que nos podría ayudar también a revalorizar y a poner, yo diría, pues en la misma repisa. Ni a Gerardo y a mí nos gustan esos conceptos, el de usar la palabra sagrado, pero la voy a retomar pese a que tampoco me gusta. Y tendría que haber una repisa aquí atrás, ¿no? La repisa de lo sagrado, y ahí tendría que estar parada la diversidad biológica, ahí tendría que estar colocada también la diversidad de las especies, la diversidad de lo que existe ahí, la problemática que implica el cambio climático, la salud englobada en esto, o sea, porque vamos a salir de este problema, ¿no? O sea, va a costar mucho trabajo y años, pero vamos a salir de la problemática del coronavirus SARS-CoV-2. Pero va a venir otra pandemia. Y si no viene otra pandemia inmediata, la crisis climática está aquí encima y es mucho más grande que una pandemia, pero no la hemos reconocido. No sé por qué no le tememos, como la gente le teme al virus, debería de temer mucho más a la crisis climática que tenemos encima, al problema de la sexta extinción masiva, a la aniquilación de las especies terrestres y marinas y a la pérdida de los servicios dados por estas interacciones. Entonces tendrían que estar ahí en esta repisa de un reconocimiento perenne. Todo el tiempo tendríamos que tener el reconocimiento de que eso es fundamental para mantener la vida. Ahorita, pues vía la salud, ¿no? O sea, está en jaque nuestra salud porque hemos puesto en jaque el balance, llamémosle entre comillas, que ocurre en los sistemas biológicos. Entonces, esperaría que lo pudiéramos poner junto, más o menos en ese nivel. Y creo que algo de lo que decía Gerardo es un buen momento hasta cierto punto. La gente está reconociendo en su propia vida, del día a día, lo importante que es la salud con relación a la alteración de los ecosistemas. Entonces, valdría la pena pues mantener esta línea de comunicación, tanto vertical como horizontalmente, ¿no? Y una cosa que no añadí hace rato y quisiera terminar con ello es que también la presión de cómo se canalizan los recursos financieros, hablando de lo que me decías de la disminución de los presupuestos, es una presión que tiene que venir desde abajo, desde la sociedad. Y no quiero sonar revolucionario, pero si la gente hiciera más presión hacia dónde quiere que la sociedad quiere que se canalicen los recursos,
pues tal vez sería diferente, ¿no? Si la gente no presiona, si la gente no se informa, si la gente no se manifiesta de la problemática que significa el desvío, justificado o no, de recursos financieros entre líneas de trabajo gubernamental, pues se van con la línea libre, ¿no? De, pues lo podemos hacer porque no, nadie lo está reclamando. Entonces creo que sí hay que hacer un reclamo, y no con eso estoy haciendo un llamado a la revolución, pero sí un poco a alzar la voz de manera, pues, de la sociedad civil. Y antes de la pandemia estaba creciendo eso, ¿no? Con la crisis climática estaba favoreciendo la participación de las sociedades de manera organizada y no organizada, y se rompió. O sea, se rompió la inercia de esto y de otras cosas. También se rompió lo de los derechos civiles, se rompió lo de la cuestión de la participación de las mujeres, en fin, se rompieron muchas cosas. Yo creo que hay que retomar los fragmentos y volver a empezar a que la sociedad reclame lo que le es importante, y esto es muy importante. Claro, rescato muchísimo las dos, digamos, anotaciones que nos han hecho tanto el doctor Susan como tú, el doctor Rafael Ojeda, con este enfoque de salud y comprender que la pérdida de la biodiversidad compromete sustancialmente la salud de los seres humanos, de todos los seres vivos, que somos interdependientes al 100%. Entonces, será un buen momento para colocar una perspectiva de estudio, de colaboración activa entre sociedad civil, entre la academia, entre universidades y niveles de educación básico, ¿no? Es un compromiso social fuerte, pues bueno, es un momento para poder replantearnos, cuestionarnos y replantear nuevas formas de trabajo y de perspectivas. Les agradezco muchísimo el tiempo. Sabemos que tienen compromisos y que también muy en boga por este problema de la pandemia del coronavirus. Sin duda su perspectiva y sus reflexiones seguro los han de estar llamando por muchos lados, pero porque son en verdad importantes y necesarios. Entonces les agradezco muchísimo a nombre de NOSA, y también agradezco la invitación a Causa Natura por la invitación a poder ser parte de este conversatorio. Muchas gracias a los doctores y gracias, Benjamín. Con gusto. Muchas gracias. Gracias a ti, Gina, gracias al doctor Gerardo, gracias al doctor Rafael. Y bueno, pues no me queda más que decirle a todas las personas que nos escuchan, recuerden que estamos en redes sociales, síganos en redes sociales, suscríbanse al podcast para tener más noticias, y bueno, que tengan una excelente semana, un excelente inicio de semana, fin de semana, y disfruten mucho y cuídense y quédense en casa. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.